Reporte 100. Fernando Gómez Suárez es analista en aeropuertos y aviación y está con nosotros esta mañana para platicar sobre la inauguración de este aeropuerto Felipe Ángeles. Fernando, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días, Juan Carlos, encantado de estar con ustedes y tu auditorio. Este aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, se hizo para desfogar el Benito Juárez. ¿Va a lograr su objetivo en un corto, mediano plazo, desfogar al Benito Juárez este aeropuerto Felipe Ángeles? Mira, con los números que están ofreciendo oficialmente y las aerolíneas que hasta el momento están operando y que no sé por cuánto tiempo más las demás aerolíneas se pueden incorporar, me refiero a aquellas extranjeras importantes con las cuales tenemos movilización de pasajeros y de carga muy importante desde Asia, Estados Unidos, Europa y el continente asiático, pues obviamente es difícil llegar a esa meta en el primer año. En el segundo podría ser, todo depende de la evolución, de cómo se van a incorporar y cómo va a crecer el aeropuerto, pero el problema no es el problema radica en que resolver la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez se va aplazando dependiendo de esta dilación en cuanto a resolver la saturación del aeropuerto. Y no es un tema menor porque la saturación en edificios que hemos visto en las salas de migración, en aduanas, las salas de última espera atiborradas, las salas de documentación, etcétera, no es un problema menor, pero lo que me preocupa más es la convivencia, el tráfico aéreo que hay en el espacio aéreo metropolitano del Valle de México, porque está declarado saturado la mayor parte del día, a excepción de las 12 de la noche a 6 de la mañana, el aeropuerto está prácticamente saturado. Entonces, esto conlleva un riesgo inminente de que pudiera haber algún incidente que bien han estado señalando múltiples voces, no lo digo yo, lo dicen expertos en control aéreo, expertos, los mismos pilotos, que son los usuarios de este sistema de transporte aéreo. Obviamente hay señalamientos en ese sentido de posible colisión. Si no fuera así, pues que la autoridad saliera a dar certidumbre y certeza sobre ese tema que debería de preocupar muchísimo más. La infraestructura que está creándose y que qué bueno que la cumplió en tiempo el ejército mexicano al ser instruido de que tenía que terminarse hoy precisamente, el 21 de marzo, por instrucciones del presidente López Obrador, que también puede tener una muy buena intención de contar con una terminal emblemática, significativa, pero lo que hace falta y que no ha podido irradiar en el esquema del gobierno federal es el de dar certidumbre a toda la gente que interviene en este sector, y me refiero no nada más al pasajero, sino me refiero a las aerolíneas, que por eso es que hay un número reducido, sobre todo de empresas extranjeras. Sí, por ahí mencionan algunas, pero en realidad una venezolana u otra fronteriza, pero son vuelos, pues ya lo viste, son vuelos con muy poca frecuencia. Sí. Y la tesis de que van a irse incorporando poco a poco, pues no es válida, porque este tipo de infraestructura empieza con un número mayor tanto de inversión como de vuelos, aunque sea una o dos aerolíneas, pero normalmente son apuestas a largo plazo. Las rutas que están establecidas hasta el momento podrían funcionar, ojalá funcionen y funcionen muchas más, porque pienso que si le va bien al país, pues si le va bien a ese aeropuerto, le va bien al país, le va bien al presidente y le va bien a todos, obviamente, pero hace falta darle certidumbre. Si no, no habría estas condiciones en las que está, con las que está siendo inaugurado hoy el aeropuerto. Sí, ¿era mejor Texcoco, Fernando Gómez Suárez? Es una pregunta que se ha hecho mucho durante este sexenio y desde que anunció el presidente la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el proyecto de Enrique Peña Nieto, que en un principio inició Fox y que se le cayó el proyecto porque no hubo habilidad política para negociar con los campesinos de Atenco y demás, y que retomó el presidente Felipe Calderón y que heredó a Peña Nieto, y que Peña Nieto
pues se retrasó muchísimo porque inclusive había proyecciones de que ni siquiera se terminaría en el sexenio de López Obrador el proyecto de Peña Nieto. Pero bueno, ¿era mejor Texcoco que este de Felipe Ángeles? Mira, son proyectos distintos y la ubicación geográfica también, obviamente, pero cada cual tiene pues pros y contras. Yo nunca estuve de acuerdo con el de Texcoco por lo faraónico, como me llamaron, sí, pero sí no hay un sitio ideal, no hay un sitio perfecto para construir un aeropuerto, ya no había. Hay sitios idóneos que pudieran haber funcionado como fue ese, como lo es Santa Lucía. Ambos tienen defectos. Hay estudios establecidos oficialmente en los que se analiza precisamente las desventajas y los convenientes de cada una de las opciones. Yo lo tengo, yo he participado en esos. Y ahí señalaban, por ejemplo, que la IFA, entonces llamado Santa Lucía, ese aeropuerto como aeropuerto militar, habilitándolo a un aeropuerto comercial como ya se está haciendo, pues tendría problemas de neblinas constantes y también de tolvaneras, lo cual implica riesgos y dificultad para las operaciones aéreas. Todos tienen defectos, todos tienen pros, convenientes, pero obviamente el de Texcoco era un proyecto de mayor inversión, mucho más ambicioso, mucho más grande, pero no se pueden comparar porque son diferentes tipos de infraestructura y el uno surgía de la nada y el Santa Lucía pues ya operaba con una pista y aunque sea instalaciones básicas, no obstante siendo la principal base aérea militar del país, pero ahora lo que falta es que haya una sana convivencia entre ese aeropuerto y los demás que te decía, incluyendo obviamente como tema central el aeropuerto Benito Juárez. Sí, ¿es seguro este aeropuerto? Ojalá sea seguro, se supone que sí, cumple con, según la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil en México, cumple con los estándares de un aeropuerto internacional, por eso se le denominó Aeródromo Internacional Felipe Ángeles, pero ojalá obviamente opere de manera correcta. No es tanto el aeropuerto, no es tanto la torre de control que puede haber sido construida particularmente para esa terminal, es la convivencia que tiene que haber en el centro de control operativo que controla todos los radares, valga la redundancia, que controla todos los radares y las operaciones en el país, sobre todo las de la zona centro, que involucra a muchos otros estados, no nada más Ciudad de México e Hidalgo, que es donde se encuentra el AFAC, sino Estado de México, Michoacán, Veracruz, involucra a muchos estados. Esa coordinación estresante que tienen que pasar los controladores aéreos, a quienes pues admiro y respeto, pero que también tienen que contar con la certificación respectiva. Todo depende de eso, de quienes manejen ese centro de control operativo. Por eso te hablaba de una coordinación perfecta que tiene que haber para poder ordenar el espacio aéreo, no nada más ya del Valle de México, sí, sino de la zona centro del país, ¿no? Sí. ¿A qué distancia está el aeropuerto Benito Juárez del aeropuerto Felipe Ángeles? 47, dependiendo de por dónde te vayas, porque hay dos rutas sí, por las que te puedes ir, como bien sabes, la carretera México-Pachuca, que es prácticamente la avenida Insurgentes, sí, para salir de la ciudad, cuyo principal problema es el cuello de botella de Indios Verdes. Ahí todavía no se sabe cómo se va a hacer, pero porque obviamente ya manejan la conectividad de las otras vías, de las otras vialidades aledañas al aeropuerto. Pero poco se ha dicho de Indios Verdes, que es un cuello de botella fatal y no hay hacia dónde crecer o ampliarse. La otra ruta es la Avenida Central, llegando por la Avenida Central, Avenida Oceanía, Avenida Central, y luego Circuito Exterior Mexiquense, el Arco Norte, dependiendo. Todas esas conexiones también, la otra ruta, la segunda que te mencionaba, yéndote por Aragón, prácticamente Ciudad Azteca, pues también tiene gran tráfico, sobre todo en horarios habituales de la mañana y la noche. Quienes hemos pasado por esa zona en ambas rutas, pues es insufrible el tráfico al que hay que someterse. Claro, si sales a las 4 de la mañana, a las 5 todavía, pues alcanzas a librar un poco, pero en realidad sí
creo que los tiempos de traslado serán un problema en ese sentido. Sí, para hacer escala, por ejemplo, si hay que hacer escala y se llega al Benito Juárez y hay que tomar otro avión en el Felipe Ángeles o viceversa, Sí. ¿cuánto tiempo hay que estar de manera anticipada para tomar el vuelo de escala en este momento? Sí, tocas un punto también importantísimo. Sí. Mira, los vuelos de conexión representan el 20% del total de pasajeros que llegan a la Ciudad de México, pero que no vienen como destino final a la Ciudad de México. Estamos hablando que si de 36 que manejó en el 2019, 36 millones, pues estamos hablando que prácticamente pues 12 millones, 7 millones tendrían que venir a Ciudad de México a realizar vuelos de conexión, y esa conectividad pues obviamente te lleva a perder tiempo, a realizar traslados pues tardados, costosos e incómodos. Pero suponiendo que salvas esos escollos o esos problemas, pues no hay forma de mejorarlas. El aeropuerto Felipe Ángeles acaba de anunciar su director, el militar Pastor, que iban a tener sistemas automatizados y sistemas más eficientes para precisamente tenerte en el aeropuerto ya no 3 horas para vuelos internacionales, sino 2 de manera anticipada. Ya no ibas a estar 2 horas esperando en vuelos nacionales, sino 1. Qué bueno. Así como funcionaba antes del 11 de septiembre, no sé si te acuerdas, Juan Carlos, sí. Así eran los tiempos, 1 hora para vuelos nacionales, si querías documentar maletas, 2 horas para vuelos internacionales. Después se incrementó 1 hora más y ahora regresamos a 1 hora menos. Eso es bueno, eso es una señal, porque precisamente como es un aeropuerto nuevo con sistemas nuevos, pues tienen que haber incorporado esa tecnología de punta. Qué bueno, pero falta todavía resolver el tema de la conectividad, no nada más de la cuestión entre el aeropuerto Felipe Ángeles y la ciudad, que son los pasajeros que tienen como destino la Ciudad de México, pero hace falta atender el otro sector, que son los vuelos de conexión, que son vuelos una cantidad considerablemente alta, ¿no? ¿Por qué llegamos a esos niveles de concentración? Pues es que todo lo queríamos tener en el centro, dejamos que creciera el aeropuerto de la Ciudad de México. Y eso es algo que tampoco han observado muy bien los funcionarios actuales ni de los sexenios anteriores. Este problema de la saturación data de hace más de 30 años. Sí. Y nadie le ha sabido dar en el clavo. ¿Por qué? Porque cada quien quiere poner su sello distintivo, borrar el anterior plan o las huellas o los signos o lo que se haya hecho bien o mal, y cada quien llega con su estilo y su proyecto. Ese ha sido el problema, que no ha habido una continuidad. Esta distancia entre un aeropuerto y otro de 47 kilómetros ocurre en otras partes del mundo, es decir, sí, que haya un aeropuerto grande, antiguo, viejo, sí, por decirlo, sí, por la antigüedad, y que haya un aeropuerto para desfogar a una distancia de 47 kilómetros. Sí, fíjate que en París y sí, en Londres hay aeropuertos así, pero la gran diferencia de estos destinos, como por ejemplo Nueva York, París, Londres, Madrid y muchos otros, operan con sistemas complementarios de aeropuertos. Y sí hay algunos más lejos, más cerca, etcétera. Hay algunos aeropuertos que tardas 1 hora, tomas el taxi y tardas 1 hora en llegar a una, sí, alta velocidad, porque hay freeways. Pero una cosa es pasar, psicológicamente incluso, es una cosa pasar 1 hora a alta velocidad, en velocidad constante, y otra quedarte atrapado en el tráfico, ¿no? Que eso podría ser un desincentivador para el turismo extranjero. Claro. Pues si me voy a tardar más tiempo de conexión, mi vuelo de conexión no estará inmediatamente formulada para subirme rápidamente, pues, y si voy a pagar más y sufrir más incomodidades, pues hay otros destinos en el extranjero que están compitiendo con México. Ese es el problema, ¿no? Sí. Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Juan Carlos, las veces que sea necesario, humildemente con lo que pueda aportar, me dará mucho gusto poder participar con ustedes. Muchas gracias. Saludos desde Sonora. Saludos, amigo. Hasta pronto. 7:51 a.m. Fernando Gómez es analista
en tema de aeropuertos, y ya pues nos comparte sus puntos de vista sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es experto en industria aérea, negocios y turismo. Reporte 100.